nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Buenas tardes a todos. Es un sábado más desde la FM 99.1 Ciudad, desde la ciudad de Mar del Plata, transmitiendo este espacio de radio que hemos dado en llamar para un argentino, nada mejor que otro argentino. Mi nombre es Hugo Furlaneto. Y como siempre, aclaro que soy un simple ciudadano, con una vocación política, militante político de toda la vida, y esta experiencia de radio que comencé hace más o menos un año, se trataba de, digamos, hacer escuchar mi voz, mi opinión, y ver qué cosa puedo aportar a esto de un debate que necesitamos los argentinos en todo el ámbito político, tan empastado que está y tan poco claro, ¿no? Yo creo que es una metodología que en la medida que no se entienda bien la cosa, es más fácil manipular la opinión pública. La editorial de hoy tiene mucho que ver, obviamente, con el cierre de listas, pero fundamentalmente la actitud del gobierno, y a partir de ahora, si me disculpan, yo no voy a hablar más del gobierno. Voy a hablar de la señora Cristina Fernández de Kirchner, a la sazón presidente de la República Argentina. ¿Y por qué voy a personalizar? Porque casualmente el gobierno es ella. Quedó demostrado en todas las acciones del gobierno que de lo que se trata es de su decisión, de su opinión, de su acción, y el vamos por todo es por ella. El vamos por todo es una decisión de ella. Vamos a analizar un poco el fallo de la Corte. El fallo de la Corte respecto de la elección de la democratización esa de la justicia que pretendía la Presidente a partir del fracaso o del intento fracasado de reformar la Constitución para perpetuarse en el cargo, es tan obvio que a todo el mundo empezó a llamar la atención, en el país y en el exterior. ¿Por qué manda una ley que realmente es a todas luces anticonstitucional y era obvio, era de manual, que la Corte la tenía que rechazar? ¿Qué cosas? ¿Cuál era la estrategia? ¿A qué apuntaba? Y en esto va la crítica de un ciudadano, no porque yo sea el dueño de la verdad, simplemente que tengo derecho a opinar. Decía mi crítica a la dirigencia política que no anticipa una jugada de ese tipo. La dirigencia política se queda en una actitud contestataria, es decir, espera que haga el movimiento para quejarse. Es más los discursos quejosos de la oposición que los discursos con convicción, fijando pautas, fijando principios. Primero la queja, primero el lloriqueo, después alguna que otra cosa que encuadra dentro de lo que tendría que ser un discurso, digamos, indubitativo. O sea, tiene que ser así la cosa. Yo recuerdo cuando la presidenta, y este es un análisis que hago, cuando la presidenta empezó con las AFJP para cooptar las cajas, pudo seducir a algunos de la oposición. Por lo tanto, al seducir a algunos de la oposición, dejó en duda a la opinión pública de que no era para quedarse con la caja y disponer de esa caja, sino que era un hecho revolucionario y soberano para que el Estado tenga el control y no los privados pertenecientes a la famosa corpo, etiqueta que le cabe a cualquiera. Ellos hicieron una maniobra y quedó el 80%, al abrir la libre afiliación, dejó el 80% que quisieron quedarse en la AFJP. Cuando ella dice la decisión del pueblo, la decisión de los afiliados, que eran los beneficiarios, optó por quedarse en las AFJP. Ya que se dejara la vestidura de la elección, libre elección, ¿por qué no respetó
ese 80% que se quiso quedar, simplemente porque desnudó cuál era la intención, la caja. Y así, con esa maniobra burda, sin respetar la decisión de ese 80% que se quiso quedar, salió a batir la bandera de la nacionalización de los fondos de los jubilados. La oposición fue servil a las intenciones corruptas del gobierno al aprobar, con una banderita de nacionalización contra el neoliberalismo, una decisión en contra de la decisión de un pueblo jubilado, que era el que estaba aportando a la AFJP y que le dijo no el 80% y prefirió quedarse. La oposición, cómplice del gobierno. Siguieron las nacionalizaciones y viene el tema YPF. YPF, ya el gobierno, no digo Cristina en ese momento porque hay alguno que piensa, y empezó con Néstor Kirchner para vaciar Repsol. ¿Vaciar Repsol para qué? Para capitalizar las acciones de Skenazy, se tiene que acordar. Era un ilícito. ¿Cómo iba a invertir YPF si a Repsol le decía saque dividendo, liquide dividendo para capitalizar sus acciones? Resultado, en esa maniobra de vaciamiento de YPF y de comprar con la plata de los dividendos de las acciones, meterse con el 25% de YPF, la UCR levantó la bandera de la soberanía nacional, nacionalización de YPF. Otra vez funcional a la corruptela del gobierno. Seguimos así, aparece la ley de medios. A todas luces era anticonstitucional, pero no es por el Grupo Clarín, o sea, no confundamos. El Grupo Clarín es un monopolio, digamos, desastroso para los intereses nacionales, pero dentro de la ley solamente se puede combatir cuando no respeten la ley. Y hacer cumplir la ley de monopolio sería una gran cosa, señora Presidente. El caso es que con el tema de la ley de medios, escuchar a Pino Solana, desgarrarse la vestidura por qué era importante la ley de medios, y entró en la trampa. Servir al gobierno funcional a los designios corruptos que escondían esa ley. Sigue el manejo del gobierno, dijo, si la oposición es fácil. Nosotros le ponemos la zanahoria de la soberanía, el imperio, la libertad, y se compran cualquier caramelo. Y llegó el caso Sicone. Con Sicone apareció la denuncia de Vudú, todo corrupto, pero era tan demostrado que era una corrupción, una corruptela terrorífica. El señor juez, Luis Juez, el cordobés, ese que el otro día ayer sacó en el diario, hablando del voto, contestándolo a la presidencia, a la presidenta, que si se vota con miedo, se vota con el culo. Qué simpático, pero ese señor votó a favor de la nacionalización de Sicone. Votó a favor de lavar un ilícito a todas luces, lo va a demostrar la justicia y es evidente, encabezado por Vudú. Votó para nacionalizar una empresa que había firmado un contrato de 180 millones una semana antes para poder cobrar el defalco o el lucro cesante que se producía al no poder cumplir el contrato por la nacionalización. Señor juez, hablamos, Pino Solana, juez, UCR, oposición toda. El legajo de Gil Garbó, que todos sabían como Procuradora General de la Nación, que todos sabían que era una militante kirchnerista, por un montón de cosas que había hecho, fue votado por la señora Estensoro. Y cuando le preguntaron, ¿pero usted votó por este pliego? Sí, porque yo le pregunté a Gil Lavedra y Gil Lavedra me dijo que estaba bueno. Otra vez, funcionar el gobierno. En estas condiciones, la Presidenta dijo,
Si son de cuarta, si yo puedo manejarlos, me mando la democratización de la justicia. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero cuando se empezó a hablar de la ley de democratizar la justicia y lograr eficiencia y demás, muchos opositores tenían un viso de acuerdo. Estoy de acuerdo que hay que reformarla, estoy de acuerdo que hay que modificarla. Es decir, iban camino, el gran camino, el siempre transitado camino de ser funcionales a la corruptela del gobierno. Lo que más me preocupa de esto y me duele es que le ponen la galletita y no ven nunca una moneda, ¿o sí? ¿O hay otros arreglos para que conseguir el voto? ¿Cuál es el mérito de acompañar esto? Ojo, no me vengan a decir que no sabían que era una corrupción. Yo tampoco me como la galletita, o sea, evidentemente se sabía. ¿Por qué se avienen a darle el voto a esto que es una corrupción hecha y derecha? No puedo pensar que es por una moneda. No puedo pensar que es por una prebenda. ¿Qué cosa pasa por la cabeza de un legislador que avala semejante corrupción y semejantes actos delictivos? Pero el hecho está. Y la Presidenta dijo, ya enviciada con esta cosa del manejo fácil de la oposición, dijo, me voy contra la justicia. Cuando sale la ley para democratizar, les decía anteriormente, la oposición ya estaba mirándola con simpatía, opinando, diciendo, por ahí meto un artículo y me llevo el mérito político de un articulito que puedo colar. Y así empezó el tema de la democratización. Por supuesto, cuando se la ve media complicada, el gobierno dice, bueno, está bien, no es a libro cerrado, hagamos debate, tengamos alguna apertura, a ver si engancha, porque se venía media compleja. Había muchas voces de juristas, magistrados, gente de constitucionalista que decía que era un medio una barbaridad. Los legisladores no empezaron a estar convencidos. A partir de que pasaba el tiempo y el debate, muy corto tiempo, por cierto, se produce un hecho histórico. ¿Y por qué digo histórico? Sígame el razonamiento. Yo tengo la oposición funcional a lo que yo quiero, pero no es solamente por el voto del Congreso, porque la oposición son los tipos que jetean en los medios públicos. Entonces me va condicionando la opinión pública. Me van haciendo de filtro. No son funcionales solamente por el voto, sino por cuando van a gestionar a los medios públicos, me está dando el aval. Entonces, se produce un hecho frente a la opinión pública que tiró todo por la ventana. Como dicen vulgarmente en la calle, se cagó la nena. Fue la nata. Sí, fue la nata. Cuando la nata, después de 2 años de juntar pruebas, larga la bomba, de Lázaro Báez el operador y de todo el lavado de dinero, pegó tanto en la sociedad que fue un clamor. Ese clamor que no sabían cómo parar. Inventaron, si ustedes ven el caso del mentido de Fariña, todas esas pavadas que hicieron, reforzaron la credibilidad. Hoy el pueblo está convencido. Y domingo a domingo caen más pruebas, a pesar de la lentitud de la justicia que todavía no está segura. Ese hecho acobardó a la oposición, aunque les parezca mentira. ¿Por qué? Porque el clamor se vino encima. Acuérdense que después del primer programa, ¿cuál fue la actitud de los opositores? Silencio, para ver qué hacía el gobierno. Si seguía o si lo volteaba. A esos días, hasta que se dieron cuenta que el gobierno no tenía respuesta, silencio de la oposición. Todos calladitos. No iban a gestionar a los medios. Cuando estuvieron seguros, hacían cola para subirse. Por supuesto, nadie decía que eran cómplices con su voto en algunas actitudes de corrupción, que es lo que se estaba denunciando. Es un análisis
que lo vuelvo a repetir para que quede claro, soy un ciudadano y tengo derecho a opinar. Soy un militante y tengo derecho a opinar. Me formo, tengo una formación política y así lo digo, así lo veo yo. Los hechos me van a demostrar que la realidad, o ya me ha demostrado, se le cae la ley porque el clamor popular doblegó la oposición funcional. Cuando doblega eso y se hace carne en el país, es la herramienta que necesita el Poder Judicial y la Corte para hacerse fuerte. Porque si no, contra la oposición de la opinión pública, contra ese clamor popular, si la Corte declara la inconstitucionalidad, le toman el Palacio de Justicia. Al tener semejante fuerza, la Corte tenía el aval, no judicial, sino el aval de un pueblo que estaba esperando la declaración y el fallo de la Corte. Y así fue. Así fue como se cumplió una etapa y un freno muy fuerte para este vamos por todo. A la señora Presidente se le cae esta ley, no porque no se le hubiera caído, porque ella esperaba la reacción de la gente. Ella esperaba que la oposición lo manejaba, la opinión pública se resistía y con todo el bagaje de aparato nacional por la libertad y por los jueces que no tienen buena imagen en el sentido que dejan libre presos, que etcétera, etcétera, a la gente que no entiende de procedimientos, no entiende de leyes y demás, es fácil acomodarla contra la justicia. Esa acción violenta que generaba el plan de levantar un pueblo contra la Corte era lo que ella estaba planeando. ¿Quién rompió ese plan? La nata. Porque cae en el momento justo a demostrar con prueba, a demostrar incansablemente, a ponerse firme en un programa y a tener las pruebas en la mano para que no quede en duda de la terrible corrupción que representa este gobierno. La señora está ofendida. La señora responde en forma visceral, porque vuelvo a repetir, no hablo del gobierno, hablo de la señora Cristina Fernández de Kirchner, en posesión del gobierno y en poder del gobierno, que por supuesto no le alcanza y quería el poder absoluto, es decir, el poder de los jueces. Ese control de poder es tan básico en una democracia que evidentemente no le interesa, no es que no lo entiende, no le interesa, por supuesto. Así dadas las cosas, estaba el cronograma electoral y hoy, a la noche, se cierran las listas. El imperio de Vengo por la Mía, llamadas por teléfono y cierre de listas insólitos, totalmente insólitos. Vale todo. Cuando la presidenta dice en el discurso, no quieren democracia, no quieren que elija el pueblo. Señora, ¿quién carajo elija a los candidatos? ¿Por qué el pueblo tiene que elegir en un candidato que me pongan a dedo? ¿Por qué no puedo elegir los candidatos? Pregunto, la esencia de la democracia. Si usted quiere hablar de elección de democracia, empecemos por la base. ¿Quién vota a los diputados? ¿Quién vota a los legisladores? El pueblo. ¿Y quién vota para que sean candidatos? Me acuerdo que en la educación cívica, creo, en la secundaria aprendía el eje de la democracia, ¿no? La libertad de elección, la actividad de los partidos políticos, las internas, cómo se accede a un partido político, afiliarse, militar, acercarse, tener representatividad con trabajo, con militancia, y luego participar en la interna y ver si los afiliados lo eligen como candidato a cualquier puesto. Quisiera que me digan alguien que hace eso. No hay libertad
para elegir candidatos. Los partidos están cerrados. No se cumple con la ley, no se cumple con la Constitución de hacer elecciones en los partidos. Y vienen las internas abiertas y obligatorias, que no me parece mal. Pero ¿y la selección cómo la hacemos si no podemos entrar al partido? ¿Cómo puedo yo llevar una lista a mi partido si estoy prohibido? Peronista, el Partido Justicialista, estoy prohibido directamente. Por gorila y funcionar a la puta oligarquía. ¿Cómo hago? ¿Cuál es la libertad que me dan? ¿No se dan cuenta que es toda una estafa? Cuando, no digo por De Narváez, pero pongo un ejemplo. Hoy salía en el diario, la esposa de Narváez va a encabezar una lista, va a ir segundo en una lista, qué sé yo. ¿Y quién es la esposa de Narváez? ¿Quién eligió De Narváez? Si no hay partido. Hay personas que manejan partidos. O estructuras que tienen la posibilidad de presentar una lista, ¿o no? ¿Dónde está la libertad de elección? Desde lo candidato empieza, señora Presidente. En este estado de cosas esperamos un cierre de lista totalmente insólito. Hasta los viejos militantes que están por ahí dando vueltas, ni ellos saben. Yo les voy a explicar por qué ellos sabían. Pero les digo una cosa, si Scioli, Massa, De Narváez, Macri están negociando, sale uno, con Macri no. Entonces, Massa, De la Sota, De Narváez, Scioli, se va, espera, va, viene. Ahora de cerrar las listas, vamos a ver con quién juega cada uno y qué candidatos hay, porque nadie sabe. ¿Cuál es la democracia? ¿Esto es democracia? Me resisto. Me resisto fervientemente y les digo, esto nos lleva a un fracaso de representatividad. Cuando la gente pregunta mayoritariamente el 8N, el 18A, ¿por qué carajo votaron así? ¿Y qué carajo les importa a la gente? Si ellos le dieron una banca. A ver, si a mí no me elige la gente, a mí me pone la banca un jefe. ¿A quién respondo? ¿A la gente o al jefe? Al dueño de la banca, al que me la dio. ¿O no? La esencia de la democracia es la representatividad. Y cuando se representa, hay que caminar. Tiene que ser la gente que me elija a mí como candidato, ¿o no? Y yo no estoy diciendo una entelequia, estoy hablando de democracia. Nada más. Eso es el estado en que nos encontramos. Esta señora dice que hay que democratizar la justicia. Si me van a poner a dedo un legislador, imagínense un juez. Entonces, es payasesco directamente. Es absurdo. ¿A dónde apunta? Yo les voy a decir, porque ninguno de la oposición salió a decirme qué sigue. Después del discurso, todo el mundo espantado de la Presidenta que quería directamente acusar a la Corte de un golpe. ¿Qué sigue, señores legisladores, señores dirigentes de la oposición? Nadie arriesga. Yo como ciudadano lo sostengo y tengo antecedentes. Y di mi razonamiento. Autogolpe institucional. Única forma de eludir la justicia. Asilo político. Única forma de eludir la justicia. Y el asilo en función de un golpe institucional. ¿Sí? Bien. ¿Nos tenemos que ir de este bloque? Pero les digo que la degradación de la política en la República Argentina se llama, porque el que mejor imagen tiene en la provincia se llama Massa. Y nadie sabe ni lo que piensa. No porque sea malo, digo, no es degradante, por favor. Vamos a una pausa. Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que